tardes. Este vídeo va a intentar un poco organizar el temario, puesto que bueno, el ritmo que tenéis cada uno es el que podéis dedicarle al curso, pero sí hacer un repaso rápido al índice y a los contenidos y qué es lo que tenéis que hacer en cada una de las prácticas, bien ya que habéis hecho o bien y demás que os quedan de aquí al final, puesto que estamos llegando al ecuador de este curso de desarrollo web y comercio electrónico. Entonces he hecho un pequeño guioncillo para ir un poco rápido, pero mencionando un poco cuáles son las distintas partes, ¿no? Entonces vosotros tenéis cuatro unidades, aparte además del trabajo paralelo que quien quiera va a poder hacer con respecto a una web final, pero con respecto además al temario tenéis cuatro unidades, ¿vale? En la primera unidad es donde se encuentra o hay las dos primeras prácticas y un foro, ¿no? El foro, que es un ejercicio colaborativo, simplemente lo que intenta es que expliquéis concretamente qué son las ventas estratégicas. Simplemente da una definición de las ventas estratégicas. Los foros que hay a lo largo del curso son foros más bien de opinión o de conocimiento. Entonces, de opinión, porque podéis dar vuestra opinión, y de conocimiento, porque si no conozco un concepto, pues lo que hago es localizarlo. ¿Hay algún problema con el índice o con alguno además de los vínculos, que bueno, me lo podéis preguntar sobre la marcha, pero concretamente en la unidad número 1 tenemos, por un lado, el foro para explicar lo que es la venta estratégica y luego dos prácticas. Una concretamente más que habla de la panadería, de una estructura de una web de una panadería, y lo que hacemos es, bajo nuestro punto de vista, decir cómo va a ser esa estructura de esa página web, y algunos os he mandado el enlace de una página web de una panadería porque algunas de las explicaciones que había, los enlaces no estaban bien. Es una web de una panadería bajo vuestro punto de vista, y yo ya lo analizo y lo valoro. Y luego además una práctica que hay con respecto al marketing, con respecto además a la competencia, es decir, a una serie de ítems que hay que contactar con respecto además a una empresa que dice además de cloud, de trabajo en la nube, o bien os he dado la posibilidad de poder aplicarlo sobre esta misma panadería, ¿no? Pues un poco la explicación de la competencia, del mercado, de la financiación, concretamente sobre eso. En el segundo temario tenemos la práctica 3, la 4 y la 5. La 3 habla concretamente de objetivos medibles KPI, es decir, simplemente a nivel de marketing, un objetivo medible que pueda medirlo a lo largo del tiempo y en una determinada más valores de resultado, pues cómo sería además ese objetivo. La práctica número 4, simplemente lo que es repartir el trabajo entre las distintas estructuras que podemos tener dentro de lo que es una estructura además de una creación web, es decir, desde el director, el analista, es decir, un poco cómo se estructura el trabajo dentro de una web. Y la práctica número 5, dentro de ese tema o de esa unidad número 2, que es una práctica con respecto a si hiciéramos una página web para la tercera edad, ¿no? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Si pasamos además al tema 3, ¿no? A la unidad 3, pues tenemos dos foros, uno que habla de herramientas que son de conocimiento de información, como Voice, para poder comprobar los nombres de los dominios y todo eso, y un poco es para que bicheemos e indagamos qué es lo que es, y luego nos lo expliquéis dentro del foro. Y otra con respecto a la seguridad, ¿no? A la seguridad de una web, a la seguridad de una web de comercio electrónico, a la seguridad concretamente además de Internet, cómo podemos hacer para asegurar y que busquemos páginas o empresas que se dediquen al tema de la seguridad. Y en esa unidad 3 tenemos la práctica 6, que es un ejemplo de una pequeña web, mi primera web, hecha en formato de HTML para que nosotros veamos cómo se gestiona, cómo se trabaja el HTML. Entonces, en el caso de que tengáis dudas en eso, pues, os ponéis en contacto conmigo por correo electrónico y yo os puedo orientar. Y la última parte más, que es la que os vais a encontrar durante estos 2 días, pues tenemos un foro que habla de las tarjetas gráficas, que lo que quiero es que expliquéis por qué es importante una tarjeta gráfica en el diseño web. Y luego además pues tendremos la práctica 7, 8
9 y 10, ¿vale? La práctica 7 habla de imágenes, la práctica 8 habla para que hablemos de los formatos de imagen, la práctica 8 de los formatos de vídeo, de cómo funcionan los formatos de vídeo, y luego por último además pues tendríamos una de las prácticas 10 que habla del sonido, es decir, de los formatos de sonido que podemos utilizar. Básicamente esa es la estructura y lo que hay que hacer en las prácticas que nos encontramos en los foros y en las prácticas que nos encontramos a lo largo del curso. Duda que tengáis, correo electrónico, Javi, no entiendo esto, y yo os lo resuelvo y entregáis la práctica. No me podéis mandar las prácticas para que yo las corrija antes de entregarlas, porque si no, entonces no tiene ningún sentido la evaluación. La evaluación es corregiros las prácticas y no tengáis medio de equivocaros porque yo voy a corregir y voy a entender además que estamos en un proceso de aprendizaje y no vamos a ir poniendo guillotinas para poneros lo difícil, sino que lo iremos valorando ese contenido y corrigiendo y alimentando además esa corrección para que sea constructiva y que podáis hacer una corrección correcta. ¿De acuerdo? Venga, seguimos.